el maestro nuestro, Europa, que es el plano cartesiano. Bien, seguimos. Esta propuesta de la apropiación orgánica del ritmo, sé que es durísima para ustedes, porque les crea un conflicto de la identidad y del encuentro del ser con el ser. Miren que cada una, para hablar de identidad, de las civilizaciones en la historia, creo que ustedes han visto esto, cada una de las civilizaciones contadas en la historia, como la de Grecia, la de Egipto, la de los chinos, de los japoneses, las indoamericanas, todas tienen un canon. Sí tienen idea que es un canon, ¿no? Es una forma de medir. América como identidad no lo tiene. Nos ha mostrado que Grecia tiene la de Policleto, que son 7 pies de cada individuo, de cada persona, 7 pies y medio. Está la de Tutankamón, que es la de Egipto, o sea, la africana, que son pulgadas, 34 pulgadas, o sea, coñitos de estos. ¿Sí? Está también el canon del Renacimiento, planteado por Leonardo da Vinci sobre el plano cartesiano, que eso se da a través de los círculos concéntricos y excéntricos en lo que se establece la articulación de nuestro cuerpo en el espacio. Pero está el canon de la modernidad creado por Fritz, que es el centesimal, el que estamos utilizando ahora, que ese es anglosajón. Pero tenemos el ancestral, el indoamericano, planteado por Quetzalcóatl. Quetzal, águila, y Coal, coyote. Coyote la mañana y Quetzal mediodía. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo en el espacio abierto, bajo la iluminación de la luz solar, nos sirve de espejo en la Tierra a través de nuestra sombra para capturar con nuestra vista todo este sistema expresivo que tiene nuestro cuerpo. Vemos que si existen esos cánones y somos hijos de esa simbiosis, de esa mezcla de cánones, América debía tener uno, pues fui capaz de hacerlo. Y se llama apropiación orgánica del ritmo. Yo partí buscando desde Leonardo da Vinci la razón por la cual él había penetrado en nuestro cuerpo. Sin ser médico, construyó el bisturí para abrir, diseccionar el cuerpo, para detectar cómo funciona mecánicamente este ser. Pero yo cuando niño, miren esas inquietudes, esas cosas ricas que lo atrae a uno y lo seduce, la sensualidad, hasta dónde lo puede llevar a uno. Yo escuchaba que los mecánicos hablaban de 3/4, 2/4, 16avos, 32avos, de no sé qué cosas. Wow, y este pobre chico sin pasar por la escuela, ni por colegio, ni con libros, ni con un profesor, pues pueden imaginarse qué cosa tan terrible para uno. Pero me atraía. Y me tocó trabajar como ayudante de engrasador de maquinarias, como ayudante de mecánica, como mecánico y como jefe de mecánica para saber qué era eso. Pero también escuchaba que en la música se trabajaba ese mismo lenguaje. ¿Cómo hacer para detectar eso? Pues incursioné en ese mundo orgánico de la música. No soy músico, sino de la música hablo del tiempo y espacio que tiene cada valor musical en el ritmo, para hablar
cuál es la geometría, de cuántos grados consta, cuánto en tiempo le corresponde a una redonda, lo mismo la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, fusa, semifusa, garabatea y semigarabatea, etc. Eso lo somaticé, para no haber somatizado todo lo opuesto que nuestra sociedad somatizó con la educación occidental, que nos sacó de este ser, porque nos enseñó a hablar en pretérito y tercera persona. Nos prohibió hablar en tiempo presente y primera persona, porque los educaron en recinto cerrado. Y en el recinto cerrado lo que llega es la información. El conocimiento, el educando no se lo apropia. Llega es una información. Y ahí es donde se pierde el contacto directamente con este ser. ¿Por qué? Porque solamente se está utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro y escasamente un 25% de él. ¿Y el derecho qué? El derecho es el que tiene la relación con cuerpos, sentidos, percepción, sensación, emoción, intuición. Y cuando llega todo ese conocimiento al hemisferio derecho, yo le llamo diseño. ¿Por qué? Porque yo se lo devuelvo al cosmos, se lo devuelvo a la naturaleza y a la sociedad convertido en pintura, en arquitectura, en música, danza, dramaturgia, tejidos, cocina, etc. Pero tengo ya a partir de este momento la gran y hermosa posibilidad de estar desarrollándole una propuesta sensual, estética y científica a nuestra sociedad, que se puede comprobar en la matemática, en la física, en la química, biología, biología, osteología, astronomía y todo el marco del espejo. Cuando percibimos esto, cuando decantamos este hemisferio derecho cerebral, increíble, nuestras emociones, ¿qué nos puede permitir a nosotros nuestras emociones? Cuando en el sistema educativo, ustedes saben que fuimos educados con el instrumento del miedo. Y se dice que la letra con sangre entra. Nos inhibe. Esa inhibición no nos ha permitido dejarnos fluir a nivel emotivo. Con la tristeza, con el miedo, la agresividad, la alegría y la angustia. Y cada emoción tiene una sustancia química, astronómica, que en ella está la gran y hermosa información de nuestra relación con el cosmos y la naturaleza. Y tenemos como quien dice, la hermosa virtud de ponernos en contacto y guardar las proporciones entre lo macro y lo micro, que no lo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque tenemos un problema grave con relación a la matemática, en los dígitos. A nuestra sociedad la han enseñado a contar los dígitos con una rayita, con granitos y no sé con qué otra clase de objetos. Se supone que Europa viene presumiéndonos a nosotros que su formación proviene de Grecia. Y si es de Grecia, pues el gran maestro de la matemática, de astronomía y la música, Pitágoras. Y yo tengo entendido que Pitágoras aprendió a contar los dígitos en los dedos de nuestras manos. Y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero que 9 son los astros de nuestra constelación. Cuando decimos o citamos cada uno de esos números, no estamos enumerando nada, sino que la emisión, el sonido orgánico proporcional de cada número es igual de micro a macro
a cada uno de los astros de nuestra constelación, que estamos diciendo, discúlpame el desorden que yo tengo aquí, estamos diciendo Júpiter, Urano, Venus, Saturno, Tierra, Luna, Sol, etc. Pero también están los 5 dedos de nuestras manos y está el pentagrama, con sus 5 líneas y 4 espacios. Pero también está el fenómeno de la síntesis de nuestra vida, que es luz, color, forma, movimiento y sonido. Y cada uno de estos elementos le corresponde a un continente. Luz y color, América. Color y movimiento al Asia. Perdón, color y formas al Asia. Formas y movimiento a África. Y movimiento y sonido a Europa. Y aquí tenemos en los espacios los 4 elementos del cosmos, que son tierra, aire, agua y fuego. A cada continente le corresponde un elemento. América es aire. ¿Por qué? Porque en América es donde se encuentran y chocan las 2 placas tectónicas que van a la deriva norte y sur y elevan, y han construido en ese choque a los Andes. Y eso ha hecho que esa cordillera esté muy cerca a la bóveda atmosférica de la Tierra. Y como fenómeno físico, las corrientes de aire pasan dificultosamente por allí, por este continente. Por eso se dan los tornados, corcovaos, tifones y huracanes en este continente. Y por eso nosotros somos hiperbólicos y somos de música de 4/4, y por eso nosotros tenemos el caucho, y por eso nosotros somos patojos. ¿Sí saben qué quiere decir patojo? ¿Ah? Que somos más largos de aquí al coxi que del coxi al piso. Y popochitos, nalgoncitos, barrigoncitos. Pero nos miramos en el espejo y tenemos el ejemplo allá, invertido. Europa es de todo lo contrario. Más largo de las extremidades inferiores y más corto del tronco superior. Bien, cuando nosotros no nos percatamos de eso, vean lo que está sucediendo. Si somos piel e hipófisis, que es igual a las placas tectónicas, a la piel de la Tierra, somos piel e hipófisis. Si no utilizamos este instrumento, pues por consiguiente la naturaleza nos los cobra. ¿Y nos los cobra con qué? Con vitiligo. ¿Sí saben qué es vitiligo? Karate, jovero, etc. Porque hay mucho recinto cerrado. La piel se blanquea. Precozmente se nos cae el cabello, nos volvemos calvos y canosos. La vista se recorta. Y vemos que África es agua. ¿Por qué es agua? Ustedes como profesores saben que en la geografía africana hay la mayor cantidad de ríos grandes, más largos, profundos y caudalosos que en el resto de los continentes del globo terráqueo. Pero también hay la mayor cantidad de lagos inmensos y océanos interiores. Pero también la gran cantidad de espacios donde van esas aguas, llamadas desiertos. Y en África es donde se encuentra la parte más pluviosa del globo terráqueo. Mucho más que aquí en el Chocó. Muchísimo más. Bien, África en su música es 6 octavos.
resulta que en la medida del agua es cúbica y el diseño molecular geométrico del agua es romboídico como el diamante. ¡Wow! De a 45 grados. Y si se unen, da rombos. Eso está expresado en nuestra glándula renal. Pues vemos que el hombre africano tiene una sentada octaédrica, igual a la música 6 octavos, pero tiene el diamante, ¿cierto? Hay que cosas tan ricas. Y el arte de las naciones se le dice cubismo. Cuba, nación, Cubilla, familia, y el último de la familia, ¿cómo es que le decimos? Cuba. Asia es fuego. Páncreas. En la temperatura natural de nuestro cuerpo hay máximo 36 grados. Casi como quien dice cuando entramos a calenturas, 36 grados. Pero aquí hay 18 grados más de calor. Sumado a los 36, da 52. De 48 grados en adelante hay cocción. Por eso aquí pasan las proteínas, los alimentos, y se cocinan y se transforma en esta sustancia llamada sangre, que ustedes pueden ver el continente asiático ubicado nada menos en el círculo de fuego. ¿Y cuál es su danza? La del vientre, ¿cierto? La de los velos. Garuda, el dragón, todo es flama, es una cultura flamígera. Y Europa es tierra, diástolis y sístolis, y da este sonido. Pa, para, pa, 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 pa. Ahí lo tiene. Si abrimos el corazón, encontramos las mismas formas y diseños geométricos que encontramos en las entrañas de la tierra. Cavernas y catacumbas, de donde proviene la cultura de ellos. Eso es también una razón por la cual son miopes y daltónicos. Bien, aquí, sintetizando todo este proceso, sería riquísimo que ustedes a mí me bombardearan, si hay posibilidad, me bombardearan unos 10 minutos con preguntas curiosas sobre esta locura que yo les he narrado. Presiones hacia abajo. Entonces, agradecemos, profe Barranco, la exposición que nos hace, ¿cierto? Que fractura muchos de los conceptos que tenemos, ¿cierto? De las verdades que supuestamente hemos aprendido, y que nos hemos olvidado de un continente diferente a Europa, ¿cierto? O sea, que somos un continente diferente a Europa. Entonces, la invitación que nos hace el profe Barranco es que hagamos esa reflexión de cuál es nuestra memoria acá en América, cuál es la base biofisiológica de esa memoria en relación con el cosmos, y cuáles son los órganos que simbólicamente representan América, para que a partir de ahí construyamos una propuesta de educación diferente a la que nos trajo. Entonces, compañeros, queda abierta a las preguntas. ¿En qué consiste la apropiación orgánica del ritmo? La pregunta nos da la hermosa posibilidad de conocer que este ser fisiológicamente es música astronómica.
Cuando yo espabilo, tengo un tiempo y un espacio para hacerlo. Cuando respiro también hago lo mismo. Cuando converso, hablo, me expreso a través de mis emociones. Cada emoción tiene una estructura, una escala rítmica, orgánica, musical. La risa también la tiene. Y hay una cosa que de pronto los puede espantar a ustedes, pero es muy rica. Si nos sentamos en la taza cuando lo hacemos, no le ponemos ese cuidado musical que tiene esa deposición. Y que nosotros, cuando nos apropiamos de esa metodología y técnica, wow, nuestro cuerpo nos está dando unas herramientas para decir, mire lo que tienes acá. ¿Por qué razón yo he planteado esa propuesta de la apropiación orgánica del ritmo? Al recibir la educación, nuestra sociedad, de este sistema de la noche occidental, el cuerpo de la sociedad americana se ha revelado. Y se ha revelado y le ha creado a las corrientes, por cierto, del humanismo, que las crearon en el siglo XVIII, llamado siglo de las luces y de la erudición, un conflicto bien grande. ¿Por qué? Porque eso fue creado para reprimir a nuestras sociedades, como un aparato de represión hacia nuestra sociedad sobre la emoción del miedo. ¿Esto qué quiere decir? Que psicología, psiquiatría, antropología, arqueología, filosofía, sociología, docencia, jurisprudencia y la policía y la CIA son los instrumentos para reprimir a las personas que se salen del contexto creado por el sistema. Entonces, el cuerpo se revela, pero como nos enseñaron a controlar, aparece el bruxismo. ¿Tienen idea qué es eso? Pero la gastritis no es gratis. Las úlceras, escorbuto, beriberi, tampoco son gratis. Osteoporosis, mucho menos. Y la última emoción que la vemos a flor de piel en nuestra sociedad, neurosis. Porque es la reacción opuesta a la represión con la emoción del miedo. Por eso he creado esa propuesta de la apropiación orgánica del ritmo. Cuando nosotros somos conscientes de este estado sensual, estético, orgánico, musical, nuestros sentidos nos dan a nosotros un espectáculo extraordinario de nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Ya no necesitamos que nos haga la terapia, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el terapeuta ocupacional. Pero tampoco necesitamos recreadores allá para que nos digan a nosotros qué tenemos que hacer, porque ya lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo coger una pelota de caucho maciza y estrellarla con el piso con toda mi fuerza, y ese primer golpe eleva la pelota y tiene una duración de 4 segundos hasta llegar al piso, que eso se llama redonda. El segundo golpe tiene la mitad de esa intensidad y la mitad de ese recorrido, 2 segundos, y se llama blanca. El tercero tiene la mitad de la blanca y tiene un tiempo llamado meta. El cuarto corchea, el quinto semicorchea, el sexto fusa, el séptimo semifusa, el octavo garapatea y el noveno semigarapatea, y sigue haciendo cuentas. Y si nosotros tomamos en nuestro cuerpo orgánicamente eso, mire todo lo que podemos hacer colocándole nuestras emociones y saber que nuestro cuerpo en el espacio es igual a un pantógrafo que puede diseñar todas las formas geométricas que existen en el cosmos y la naturaleza, incluyendo esta musicalidad o esta fluidez plástica de nuestro cuerpo en el espacio.
o si no, este tipo de contorsión y de manejo de cuerpo. ¿Sí? Bien. Eso es para la apropiación orgánica del ritmo. No hay posibilidades frecuentes de estar enfermo, sino estar en pleno gozo. No hay tristeza, no hay depresión. Porque la vida a uno se le convierte en una gozadera, porque para eso uno viene en la vida. ¿A qué? A gozársela. Si no se la goza, se lo gozan. ¿Ustedes qué prefieren? Bien. Otra. ¿Y dime? Profe Johnny. Yo tengo una pregunta, varias preguntas, pero hay una que me llama la atención. Usted habla de la emoción. Emociones. Y su charla está muy centrado hacia una parte como, podríamos llamar holístico, podríamos llamar mucho hacia una medicina tradicional. No sé si me quedó claro, traté de entenderle. ¿Usted también hace parte o es chamán? ¿Ya termino la pregunta? Ya la pregunta es, con la evolución que usted hizo en el continente, ¿en qué parte de ese cerebro podemos ubicar la emoción? Y con la propuesta que usted está haciendo de la apropiación orgánica del ritmo, en esa evolución que usted ha estudiado, ¿qué opina de esa memoria y de ese movimiento en el lóbulo frontal del ser humano? Ese pedacito me parece rico y hermoso, profe. Lo escucharon bien. Nosotros tenemos un problema y que yo lo planteé desde un comienzo. El colonizador nos trae un lenguaje y el lenguaje se lo trae al colonizado. ¿Para qué? Cuando usted utiliza ese lenguaje con esa terminología, me ubica y me peyora en un tiempo y espacio en el cual yo no correspondo. Mis planteamientos son eminentemente estéticos, biológicos y fisiológicos. No tiene nada que ver con lo teológico. No tiene nada que ver con la superchería. Yo estoy diciendo, y chévere la pregunta, me gusta, muy rica, que este lenguaje yo le he dado un cuerpo, lo he zoomorfizado con cuerpo de serpiente. La cabeza es pretérito y tercera persona. El cuerpo es todo el lenguaje estoico. Y la cola se la abrí igual como la lengua, bífida, donde tiene justificaciones y pretextos. A nosotros el humanismo nos dio unas herramientas para peyorar y satanizar las ciencias exactas y la sensualidad. Y ustedes saben, a nivel de historia, a nivel de memoria, desde Zenón, Ptolomeo, Galileo, Copérnico, ustedes saben qué pasó. Y el humanismo se creó para que no vuelvan a aparecer esa clase de individuos. Pero aquí está uno, un gozón. ¿Sí? Ahora, para referirnos a la memoria, perdón, a las emociones, ellas son las únicas que tienen reservado espacio para la memoria. Y en la medida que no fluyamos a través de nuestras emociones, por consiguiente, no tenemos respuesta, tenemos que buscar lazarillos o muletillas, sí, para poder sustentar lo que uno cree que en verdad es de uno. No está uno hablando en pretérito y tercera persona, no está hablando con esa persona en tiempo presente. Quiere decir que esa persona tiene un mazo bibliográfico debajo del brazo y contesta con él. Por eso, la respuesta al profesor sobre la apropiación orgánica del ritmo hace que nosotros hagamos así. Y hay una canción que es muy rica en la salsa, dice:
suelta la muleta y el bastón, para que puedas bailar el son. Es de la vida. Entonces, en cada una de las emociones hay una estructura rítmica orgánica musical. No nos hemos detenido para percibirlo. Tiene cada emoción un estado térmico para nuestros tejidos musculares y el torrente sanguíneo. Pero también tiene una musicalidad para diástoles y sístoles. Pero también tiene unos prismas en nuestra piel. Pero de eso no nos hemos percatado porque estamos hablando de alma, de espíritu y de sentimiento. Estamos refiriéndonos a todo lo intangible. ¿Por qué? Porque si son miopes y daltónicos, ¿cómo van a percibir las emociones cuando el daltonismo es fruto del desbordamiento de una emoción? Y Dalton es el culpable de que las calles tengan semáforos. Y eso es una herramienta para miopes y daltónicos. Si quitamos los semáforos, no hay choques, no hay estrelladas. ¿Hay otra pregunta, por favor? Usted relaciona la enfermedad con la apropiación orgánica del ritmo, que la enfermedad se manifiesta porque no hay una apropiación de ese sentido que hay con el cuerpo, ¿sí? Con lo que se da al interior de él. Entonces, ¿cuál es la forma? Ya lo he hecho desde la teoría. ¿Cuál es la forma práctica para que esas enfermedades no se manifiesten, habiendo una apropiación orgánica del ritmo? Bien. ¿Ya? Bueno, tomemos lenguaje nuevamente. El cuerpo no se enferma. Yo digo imposible, complejo, difícil. ¿Qué le estoy diciendo a este ser? ¿Qué le digo? Digo que es muy complicado, etcétera, etcétera, porque esos son cientos y cientos de términos que existen. No está enfermo, lo ha somatizado. ¿Sí? Es ahí donde se materializa todo el sistema de la colonización, del colonizador. Nos inhibe y él se revela. Esta cosa rica se revela, pero no nos damos cuenta de él. No recibimos de él la información que debemos recibir. Porque cuando utilizamos un lenguaje armónico para hablar del egocéntrico, ustedes saben que eso está cuestionado por ustedes. ¿Sí o no? Igual que la emoción de la pereza. Cuando hablamos del egocéntrico, wow, ego, ser, y céntrico, parado en su propio vértice. Y aquí se está diciendo todo lo contrario. Que es un ser negado. ¿Pero negado a qué? A la colonización, a la Inquisición, a ser cuadriculado. Entonces, cuando uno hace conciencia orgánica de su cuerpo a través de sus sentidos, porque miremos, vuelvo y repito, el hemisferio derecho del cerebro es el que tiene relación con cuerpo, sentidos, percepción, sensación, emoción, intuición. Y le coloco lo último cuando se deposita en el cerebro, diseño. Eso es rico, eso es exquisito. Cuando uno se lo goza. Las mujeres lo tienen, pero se vuelven peligrosas, muy peligrosas, y como quien dice, desarrollan un régimen castrense para poderlo explicar. Dice lo que saqué de rutina. Cuando nos dicen a nosotros, ¿y qué? Y nuestro sexto sentido de la percepción, ¿qué? Nos asustan, ¿cierto? Y nos hacen ver que son unas brujildas y tal. Pero
no están manejando el elemento porque también fueron educadas con el mismo sistema patriarcal. África, Asia y América son tres culturas que son solares, por consiguiente son matriarcales, ¿sí? La poligamia existe en la cultura patriarcal y la poliandria en la matriarcal. África, Asia y América son matriarcales. Y la machaca no es gratis en este continente, ¿no? Que eran las que comían las mujeres para poder tener 4 y 5 maridos al tiempo. Mire todo lo que nosotros tenemos ahí y que hemos utilizado en el vocablo tradicional de nuestra sociedad. ¿Y qué está pasando? Bien, otra pregunta, por favor. Después de tanto tiempo de estar como en un sistema como tan mono en la educación, ¿cómo hacer para despertar esa conciencia de otro tipo de educación como la que estás planteando? Es complicado. Ya lo puso, ya no tengo ni siquiera contestación, porque acabas de decir es complicado, ya te cerraste. ¿Sí? No, a ver. Primero, vemos que a nosotros, o sea, a nuestra sociedad la educaron con un sistema evidentemente preconceptual. ¿Qué quiere decir preconceptual? Que el imaginario se antepone ante los hechos y no le permitimos a los sentidos que nos dé la información correspondiente de este tiempo presente y primera persona. Y al ponerle esa preconceptualización generamos un prejuicio ante lo que está al frente nuestro, o si no dentro nuestro. Esa es una herramienta que tenemos que quitar, borrar del lenguaje, porque no hay posibilidad si esa herramienta conceptual la seguimos utilizando. Pero si nos paramos en un sitio como lo hago yo, el profesor es testigo que alguna vez, ¿hace cuántos años? Como 15 años me vio ensayando en el Parque Nacional y el hombre le dio miedo, creyó que allá en el parque había un brujo, un chamán, invocando potencias y demonios. Y resulta que yo estaba apropiándome de mi musicalidad orgánica a través de las emociones. ¿Sí? Yo no necesito que suene un tambor. Ya tengo muy definida mi música. Eso es parte de la propuesta desarrollada con mis compañeros y compañeras de grupo. Ahí tenemos jóvenes psicólogos, ¿sí? Y profesores de arte, formando comunidad, dándoles herramientas para que retomen esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos colocamos en el espacio abierto tenemos no que decir mente en blanco, eso es falso, porque por ahí hay una película y una obra de teatro que se refiere a eso, pero eso es una ficción, eso es superchecho. La mente en blanco no existe, sino pararnos en un sitio abierto para confrontarnos ante el cosmos, la naturaleza y la sociedad, a ver qué soy yo capaz de hacer ahí. ¿Cómo? Con mi emoción de la pereza. Este grupo de trabajo que yo tengo, no le permito a ninguno de los compañeros que inicie cualquier acción si no me desarrolla su emoción de la pereza mínimo 15 minutos. Si se quiere quedar dormido, hay que se quede dormido o parado si no quiere hacer nada, porque la pereza no lo deja. ¿Por qué? Porque esa sustancia química y emotiva ha sido reprimida desde el siglo XVIII, que es la Revolución Industrial, y fue condenada con pena de muerte. Y el reloj no cree que es gratis, así para darnos la hora, sino para acelerarnos y apurarnos, para convertirnos permanentemente como esclavos de ese sistema. Entonces,
Al pararnos en espacio abierto, puede ser parque, calle, carrera, pero que sea espacio abierto, dejamos que esa emoción fluya. ¡Wow! Le viene a uno el bostezo, el lagrimeo, el moqueo, bostezos, pero también eruto, hasta, ¿cómo le llaman ustedes? Peo. Pero ahí en ese momento nuestros tejidos musculares, ligamentos, cartílagos, tendones y torrentes sanguíneos, ¡wow!, nos elevan y nos llevan a otras dimensiones que nosotros no conocemos de nuestro cuerpo. Y a partir de ahí, entonces, percibamos nuestras acciones musicalmente. ¿En qué tiempo y espacio estamos? Y a eso agreguémosle emoción. Y empiezan a surgir imágenes y diseños, y la noción del cansancio desaparece. Porque usted lo conoce, maestro. Son hasta 6 horas así, en corchea, semicorchea negra, sin parar, y es de una exquisitez la respuesta del cuerpo. ¿Por qué? Porque no soy yo desde aquí, el hemisferio izquierdo del cerebro, en forma conceptual castrense, ideológica, dándole órdenes al cuerpo que haga tal cosa, cuando el cuerpo no le ha transmitido ese conocimiento al cerebro, porque esto es una CPU o una VS, que lo que hace es recibir información y conocimiento de lo que nuestro sentido y nuestro cuerpo le transmiten. Y a nosotros nos están diciendo que es el cerebro el que nos ordena. Pues cuando al cerebro le hemos inculcado eso, ahí sí, no necesitamos que esté el colonizador, el verdugo con el rego, con el látigo dándonos. No es necesario ir un Viernes Santo a Popayán, a Mompox, a, ¿cómo se llama?, a Manila y otros pueblos donde las comunidades salen a flagelarse, sino escucharlo uno diaria y cotidianamente en su lenguaje. Entonces, ese es un elemento que tenemos que trabajar. Lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje nuestro? ¿Cuál es la propuesta de nuestra sensualidad para ordenar un lenguaje específico? Pero si le ordenamos al cuerpo a partir de conceptos eminentemente castrenses, para decir yo voy a hacer ejercicio, me voy a calentar y entonces hago como el chico que prepara el sancocho de gallina, coge a la pobre gallina y la abre de patas así, ¡ah! ¿Y qué le pasa a los ligamentos, los tendones? ¿Qué le sucede? Se deforman totalmente, y nosotros podemos llegar a las dimensiones que el cuerpo mismo nos sugiera, pero eso sí, manejando esa emoción de la pereza. Bien, otra pregunta, por favor. Bueno, entonces agradecemos, profe.